Hola, la clase de hoy día se llama posesión completa, espíritu, alma y cuerpo. Hemos visto cómo una persona puede ser oprimida por un espíritu. Y hemos visto algunos ejemplos como desde manera externa una persona puede ser alguna circunstancia, algo que la persona la está afectando desde una forma externa, ya sea creyente o no creyente, puede ser oprimida por Satanás. También hemos visto sobre una persona que puede tener obsesión, que ese es otro punto bastante interesante de este curso, que hemos visto cuando se viene el pensamiento. Por allí ataca Satanás, los demonios, los espíritus. ¿Ya? Entonces cuando un pensamiento es tan recurrente, un pensamiento de iniquidad, un pensamiento de maldad, un pensamiento de impureza, constantemente está en nuestra memoria, nuestra mente, viene a nuestra mente, viene a nuestra mente nosotros, en ambos casos, ya sea en una opresión o una obsesión, tenemos la autoridad para poder frenar eso. ¿Ya? Y todo esto tiene relación no en nuestro espíritu, sino que en nuestra alma. Entonces, es decir, que una persona puede ser oprimida o obsesionada en su mente o también en su ámbito natural, perdón, emocional. Eso lo vemos muy a menudo, ya con personas cuando tienen un problema de emotivo o emocional, donde tienen emociones muy recurrentes, donde a veces tienen altos picos de emociones y descensos de emociones bastante altos, donde hay personas que hoy día están bien, en un minuto están mal y mañana están muriendo, pero al mediodía están victoriosos, triunfantes. Entonces posiblemente también tendríamos harto acceso, ¿no? Perdón, un buen acceso a Satanás en cuanto a ese ámbito, ¿ya? Así que por eso es importante que como cristianos fomentemos, cuidemos nuestro ámbito también emotivo, emocional. Mira, y entonces incluso un cristiano puede ser oprimido por un demonio o un espíritu maligno eh, en su cuerpo, desde adentro o desde afuera. Pero no es lo mismo una posesión demoníaca. Entonces vemos que una opresión podría estar dentro del ámbito de una enfermedad. Me oprime una enfermedad, me aflige una enfermedad, y eso sería una opresión demoníaca. No todas las enfermedades tienen un origen demoníaco, pero la mayoría en su raíz es una opresión demoníaca. Por ejemplo, no sé, si hay una enfermedad de un trastorno alimenticio, encontramos que en sí la enfermedad que se produjo por el trastorno alimenticio no sería un demonio, o no sería una opresión demoníaca, sino que más bien una influencia de un hábito, ¿ya? Que te llevó a padecer una enfermedad. Entonces, incluso en estos diferentes ámbitos y todo lo que hemos visto, una persona no puede ser, un cristiano no puede ser endemoniado o tener una posesión demoníaca. Entonces, ¿qué es la palabra posesión? La palabra posesión es estar bajo el poder o bajo la influencia de un demonio. Y hemos visto en el transcurso de las clases que si nos encontramos con personas que gimen y gritan y tienen voces así como que nos podemos encontrar. No todas las posesiones demoníacas son como el exorcismo de Emily Rose, sino que también podríamos encontrarnos con alguna opresión que se hace de esa manera, que actúa de esa manera, y eso no quiere decir de que la persona esté endemoniada. Y el día de hoy vamos a tomar un ejemplo sobre el endemoniado de Gadareno, sí, Gadareno, que se encuentra en Marcos capítulo 5, ¿ya? Eh, lo vamos a ver y lo vamos a tomar como ejemplo y vamos a tomar bastantes puntos que son bastantes cruciales. Voy a intentar hacerlo los minutos que corresponden de los 20 minutos de la hora. ¿Bien? Vamos por favor. Marcos capítulo 5 versículo 1 dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió de... Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Qué tenía?
un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarles ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzaban los grillos y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba por dando voces y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Aquí hay una observación bastante importante, que cuando el demonio vio a Jesús, o cuando la persona con un demonio, con una posesión demoníaca, corrió a ver a Jesús. Y sabemos nosotros que cuando hay luz, los demonios se van. Entonces aquí tenemos una, una observación bastante curiosa. Si a los demonios no les gusta la luz y ven a Jesús y van corriendo donde él, entonces hay algo que tenemos que considerar, que lo vamos a tomar en cuenta más adelante. Entonces dice que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo, del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, que no me atormentes. Todavía sigue hablando una persona. No dijo que nos atormente. Y esto es bastante importante porque más adelante vamos a ver otros puntos. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le preguntó, ¿cómo? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Entonces, tenemos un espíritu que le está diciendo que su nombre es Legión porque son muchos. Entonces, ¿cómo? Siempre está hablando en primera persona y como son muchos. Entonces, ya más adelante vamos a aclarar este punto. Entonces, aquí el espíritu le estaba pidiendo a Jesús que lo enviase a donde estaban los cerdos. Y le rogaba, el versículo 12, y le rogaron todos los demonios diciendo. Entonces, ya primero le rogaba uno, después todos: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un peñadero, y en el mar se ahogaron. Muchas personas dicen que el loco gadareno, o el endemoniado gadareno, el loco, tenía 2000 demonios. No, no es así. Lo vamos a aclarar más adelante. Si bien es cierto, eh, lo dejamos más adelante, tranquilo. Versículo 14 dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en el campo, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, no de los demonios, y que había tenido la legión. La legión. ¿Ven? Estamos siempre hablando en una persona, no muchas. Sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron, perdón, volvemos al versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que habían visto, cómo había acontecido al que había tenido el demonio y los cerdos. Comenzaron a rogarles que se fueran de su contorno. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Vemos la actitud de un endemoniado que después que es libre, ¿qué es lo que hace? Se va a aprender donde Jesús. Pero ¿qué le recomienda a Jesús? Que vaya y declare lo que había hecho. Entonces,
para ordenar un poquito estas ideas, vamos con las observaciones. Mire, la primera observación que encontramos en este pasaje bíblico para hablar sobre la posesión demoníaca es que primero no había nacido de nuevo. No existía para ese entonces un nacimiento nuevo, porque Cristo aún no había pagado la redención de la humanidad. Aún Jesús no moría, por lo tanto nuestra redención, que nuestra nueva naturaleza, nuestro nuevo nacimiento no había sido comprado. 2. La observación número 2. Él quería librarse de Satanás, una persona que se entregaba voluntariamente a los pensamientos diabólicos, no quiere librarse de una opresión. Por eso vemos que podría ser una posesión. Porque si tenemos a una persona que constantemente está deseando hacer cosas pecaminosas, no va a querer ser libre. Y esto es bastante curioso y bastante importante. Tenemos que tomar en cuenta estas cosas nosotros como creyentes, de que cuando acariciamos una opresión, hay posibilidades que el día de mañana nuestro corazón se endurezca a causa de la maldad y no queramos o no deseemos ser libre de esa opresión. Entonces vemos que muy rara vez se puede ayudar a alguien que no quiere ser libre. Y aquí encontramos al endemoniado gadareno que corrió donde Jesús y al momento de correr porque encontraba auxilio, comenzó a hablar este espíritu, diciéndole, ¿por qué nos atormentas? ¿Quiere decir de que el demonio tomó el cuerpo y lo llevó a donde Jesús? No, porque los demonios nunca van a hacer eso. Al contrario, van a huir. Y vemos, por ejemplo, en Marcos 5:15, que Jesús sabía eh, lo importante, mire, vamos, 5. Dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Cuando ocurre una opresión demoníaca, las personas no suelen actuar en su conciencia racional, sino que hacen cosas de forma totalmente involuntarias. Y vemos también en el versículo 16 dice, y le contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los cerdos. Y el 19 sí, más Jesús no se le permitió, dice, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Entonces, tenemos algo bastante importante en este caso de los endemoniados. Cualquiera que haya sido librado de un espíritu, cualquiera que haya sido librado de un demonio o de una influencia demoníaca, de una opresión demoníaca, tiene una forma de actuar, una forma de ser posterior a esta liberación. Y que es querer aprender más de la palabra, tener la necesidad no solo de aprender la palabra, sino que también hablar la palabra. Entonces, ¿qué es lo que le recomienda Jesucristo o Jesús a este loco gadareno? Le recomienda que vaya y hable lo que el Señor ha hecho con él. Y esto es bastante importante. A lo mejor tú has sido libre de alguna opresión, has sido libre de alguna enfermedad, has sido libre de alguna aflicción. Es importante y como una recomendación de parte de Jesús hacia el endemoniado gadareno era que constantemente te mantengas testificando las maravillas y las cosas que Él ha hecho contigo en relación a la situación por la cual te acercaste a Jesús o por la cual últimamente ha estado sucediendo. Entonces cualquiera que haya sido libre de una enfermedad, influencia demoníaca o cualquier otra esclavitud, le haría bien recordar estas cosas, recordar lo bueno que hizo el Señor con él, lo perfecto que hizo el Señor, la sanidad que Él trajo, confesar, hablar, y vemos como el loco gadareno se fue por Decápolis hablando y todo el mundo se maravillaba de lo que el Señor había hecho. Es importante entonces lo que sale de nuestra boca, es importante testificar las maravillas del Señor. Punto número 3. Los espíritus malignos se llaman espíritus inmundos. No existen espíritus malignos limpios.
como seres caídos, todos son inmundos por naturaleza. Y aquí vemos que posiblemente el loco gadareno, el endemoniado gadareno, tenía algún espíritu relacionado con alguna aflicción sexual, porque se llama espíritu inmundo. Y específicamente es un espíritu inmundo, por eso es que él se rompía la vestidura. Bien, observación número 4. Como personalidades malvadas eternas, si los espíritus malignos encarnan el hombre, hacen al hombre lo que ellos son. En otras palabras, el humano adopta el carácter y la conducta del espíritu por el cual fue poseído. Por eso vemos al loco rasgando sus vestiduras. Entonces, si hay alguna opresión o alguna posesión, sí, hablemos de posesión, estamos hablando de posesión. De la tristeza, posiblemente la actitud que tenga el ser humano va a ser de eso, de tristeza. Ahora, Eugenio, ¿estás diciendo que toda la tristeza es una opresión del espíritu del demonio? No. ¿Es una posesión demoníaca? No. Pero puede ser alguna obsesión. Sí, hay gente que está totalmente obsesionada con constantemente estar triste. Y aquí vemos entonces a este loco rajando sus vestiduras y entonces posiblemente podemos concluir de que ha tenido algún tipo de relación con alguna conducta sexual. Por eso es que se llama espíritu inmundo. Y todo pecado o actitud relacionada con una conducta sexual, contraria a la palabra, está descrita como algo inmundo o pecaminoso. Observación número 5. Las personas que son liberadas de Satanás y del pecado son restauradas en sus cabales o comienzan a sentarse a los pies de Jesús para aprender. Cuando las personas han tenido una posesión y vienen a ser libre de ese espíritu que lo estaba atormentando, vuelve a su ser racional y desde ese ser racional, normal, ser humano, comienza a querer escuchar palabra. Ahí viene la sed por saber lo que el Señor ha hecho. Ahora, todo lo que ha pasado, todo lo que puede suceder de personas que tú y yo posiblemente hemos orado y han visto tipo de manifestaciones espirituales, ¿son posesiones? No, no son posesiones. Eh, ¿Pueden tener alguna opresión? Sí, pueden tener algún tipo de opresión. Generalmente en el caso de las obsesiones, la gente no quiere ser libre. En una opresión sí y en una posesión demoníaca también. Aquí lo estamos viendo según los textos bíblicos. Entonces, la observación número 6 de este versículo, de este capítulo, un espíritu, y aquí es lo importante y por eso resaltaba en delante, este era un espíritu que poseía a este loco, y este espíritu se llamaba Legión. Entonces, en este caso, Legión se refiere no solo al nombre del espíritu, sino que también al número. Pero siempre cuando una persona tiene una opresión, hay como un espíritu de cabecera. Y este espíritu de cabecera, en este caso, se llamaba Legión, el cual traía muchos otros demonios más. Y esto lo vamos a encontrar, mira, en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Vamos para allá. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vemos entonces aquí 3 observaciones. 1. Como personalidad, los demonios pueden hablar. ¿Qué dice? El espíritu, volveré a mi casa de donde salí. Entonces el espíritu inmundo está hablando. 2. Segunda observación de este versículo es, como personalidad los demonios pueden pensar y tienen voluntad. Por eso es que cuando ocurre una posesión demoníaca, la persona se subyuga o está bajo el dominio de ese demonio que piensa y tiene voluntad.
Tercera observación de este versículo es que como personalidad los demonios pueden comunicarse con otros espíritus malignos. Y aquí vemos como le dijo, agarró otros 7 más, encontrando la casa desocupada y vacía, y los trajo a morar con él. Entonces tenemos un espíritu que es la cabeza, es el cabecilla de este clan. ¿Y quiere decir de que la persona tenía muchos demonios? No, tenía un demonio que los otros le dio la bienvenida a los otros. Eso no quiere decir de que sea posesionado por muchos demonios. Hay lugares donde han hecho liberaciones y se han mencionado diferentes nombres de los demonios y 20, 25, 30. Esto no quiere decir de que todos esos demonios estaban siendo la cabecilla de esa situación, sino que más bien era uno que estaba atormentando a otros más. Ahora, no vemos a Jesús nombrando a los más de 2000 espíritus que podían estar atormentando a esta persona, más no poseyéndola, porque el que la poseía era uno. No vemos a Jesús nombrando uno por uno para que estos sean libres, sino que más bien con uno, al decirle legión, estos espíritus se fueron completamente todos. ¿Ya? Ahora, tenemos que entender también que los espíritus son persistentes, sobre todo cuando es una opresión que está, recuerda, comienza como una obsesión, luego una opresión y termina en una posesión. Ahora, como creyente en Cristo, ¿puedo ser poseído por el demonio? No. ¿Por qué? Porque en mi espíritu habita Cristo. Porque para hacer una posesión tiene que estar gobernado bajo ese demonio el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, los creyentes simplemente necesitamos tomar el lugar de autoridad que tenemos en Cristo. Los creyentes no necesitamos estar continuamente huyendo del diablo o estar siendo acosados en nuestra mente por él o en nuestro cuerpo. La autoridad de los creyentes en Cristo es un lugar de victoria y triunfo por encima de los principados y por encima de todo poder demoníaco. Amén. Entonces, como cristianos estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo y por lo tanto menospreciamos a Satanás y sus huestes desde un lugar de triunfo, no de miedo ni de derrota. Ahora, si quieres respaldo bíblico sobre esto, ve a Efesios capítulo 1 versículo 3, Efesios capítulo 2 versículos 5 y 6. Te invito a que lo puedas leer. Y si vamos a tratar bíblicamente con el reino de las tinieblas, siempre debemos estar tratándolo o estar atentos a esta posición triunfante como coherederos en Cristo Jesús. Es una posición de autoridad en Cristo sobre el diablo, sobre todas sus obras y sobre todas sus operaciones demoníacas. Bien, así que te animo a seguir estudiando estas interesantes clases que se están convirtiendo en clases más breves, concisas, importantes, para que podamos experimentar todo lo mejor que Dios tiene para nosotros. Así que nos vemos en nuestra próxima clase. Recuerda que a partir de ahora todas estas clases van a estar, perdón, van a estar subidas en una página adicional en nuestro sitio web www.salvoestás.com. Ya te metes allí y en una de las secciones ya hay un curso de sanidad. Luego posteriormente va a haber un curso sobre salvación y vamos a ir también añadiendo este material de apoyo para tus clases, así puedas descargar los PDF y puedas ver los videos las veces que necesitas. Muy bien, recibe un fuerte abrazo entonces, nos vemos hasta la próxima.